Historia de la psicología, por los alumnos del segundo grado Grupo G, Gómez García María Elizabeth, Montejo Flores Christopher Iván y Zamora Franco Jorge, su servidor. La psicología es, etimológicamente, una palabra que proviene del griego psique, que significa alma, y logos, que significa estudio o tratado. Es una ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y el comportamiento del ser humano. También se puede ver como una manera de sentir, pensar y comportarse de una persona o colectividad. Ahora, la historia de la psicología se divide en varias épocas, entre ellas la época griega, la cual comienza en el siglo IV a.C. y con el desarrollo del pensamiento médico conduce al reconocimiento de la importancia del cerebro, de los órganos y de los sentidos para el razonamiento y la percepción. Históricamente, el estudio de la psicología comienza por la atracción que siente el ser humano ante lo que percibe como dos realidades. Durante esta época tuvimos varios autores, filósofos que contribuyeron a la psicología, como puede ser Platón, que desarrolló las funciones nutritiva, sensitiva y racional del alma, entre otras cosas. También tenemos a Aristóteles, a Hipócrates, a Platón, etc. Después de esa época pasamos a la época media o edad media del siglo V al siglo XV, la cual fue un periodo comprendido entre los siglos ya mencionados y se sitúa cronológicamente entre la edad antigua y la edad moderna, durante el oscurantismo. Esta edad de la historia es la más prolongada de las que ha habido hasta el momento, claro, sin contar la prehistoria, y se considera que da inicio con la caída del Imperio Romano Occidental en el 476. Durante esta época se observa mucho la cultura eclesiástica, es decir, la iglesia, y se ve surgir a la religión cristiana y la teología, además de ciertas tendencias hacia la violencia, dogmas de fe, brutalidad, guerras, epidemias y acciones de conquista. Junto con la misma fe y religión viene la divinidad y desafortunadamente el fanatismo. Después de tal proceso llega la época del Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno cultural que en el inicio de la Edad Moderna retoma los principios de la cultura de la antigüedad clásica, actualizándola a través del humanismo sin renunciar a la tradición cristiana, pero sustituyendo la visión religiosa del mundo medieval por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. En esta época encontramos a varios autores, como son Johann Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicolás de Malebranche, Metri, entre otros. De ahí brincamos hasta la época moderna, la cual se divide en 5 países: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. La psicología moderna pasa por estos países ya mencionados. Cada uno tiene su propio aporte, además de sus propios aportadores y autores. Alemania ayuda mucho con el proceso de institucionalización de la psicología, con William Wood, Hermann Ebbinghaus y George Elias Müller, quienes en orden fundaron el primer laboratorio psicológico, realizaron experimentos sobre la memoria y fundaron la psicología experimental. En Francia tenemos que se agranda el panorama y se funda la Escuela de París. Tenemos aportadores como Theodule Armand Ribot, quien propugnó la separación de la psicología y el método de instrucción, y Jean-Martin Charcot, quien tuvo los primeros contactos de Charcot con la histeria. Legrand de Neuros le llevaron a la desorientación, por cuanto las pacientes no parecían tener daños visibles en el sistema nervioso. Y también tenemos como aportador a Pierre Janet. En Inglaterra tenemos que como aporte el país tiene las implicaciones de la psicología animal, con George Roman, quien observó el comportamiento de los animales, Conway Lloyd Morgan, quien interpreta una acción como el resultado de la facultad psíquica más elemental en la escala psicológica, y Francis Galton, quien realizó estudios sobre la eficacia de la oración, la paranoia, etc. Estados Unidos, que se dio hasta la generación de 1890, pero con grandes avances y grandes autores como William James, para quien la psicología es una ciencia natural biológica.
Granville Stanley Hall, quien fundó el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos en Johns Hopkins University en 1883. Y James Mark Baldwin, quien pensaba que el pensamiento es el instrumento que selecciona lo útil a través del ensayo, error y la imitación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rusia, quien nos aporta la reflexología y tiene autores como Georgy Chelpanov, quien propuso la psicología basada en el concepto filosófico de reflejo, Vladimir Bechterev, quien elimina la introspección, e Iván Mikhailovich Sechenov, quien inicia estudios de reflexología tratando de hacer de la psicología una filosofía. Eso es todo por parte de mi equipo, muchas gracias por escuchar.